Multimillonario negro olvida una maleta de $100,000, pero una camarera pobre se la devuelve. ¿Y si una maleta olvidada por un multimillonario no solo contuviera dinero, sino la clave de la redención para dos personas de mundos completamente diferentes? Jordan Brooks se recostó en el asiento de cuero de su jet privado. El zumbido de los motores, una canción de cuna familiar. A sus 42 años, era la viva imagen del éxito. Traje a medida, un Rolex brillando en su muñeca y un imperio inmobiliario que se extendía por todos los continentes. Su nombre adornaba rascacielos, su rostro engalanaba portadas de revistas y su riqueza, $4.200 millones, lo convertía en intocable. Pero mientras el avión sobrevolaba la ciudad de Nueva York, la mirada de Jordan se detuvo en el horizonte, no con orgullo, sino con un profundo dolor. Había crecido en Bronzeville, Brooklyn, donde el aire olía a asfalto y desesperación. Su madre, Loretta, fregaba pisos y trabajaba doble turno para tener comida en la mesa. Sus manos, callosas y agrietadas, eran la base de su ambición. «Vas a ser alguien, Jordan», le decía, con una voz que mezclaba cansancio y pasión. Murió cuando él tenía 19 años, justo cuando empezaba a ascender. Ahora su recuerdo era un fantasma que rondaba su ático, un recordatorio de las raíces que había enterrado bajo torres de cristal y acuerdos en salas de juntas. El teléfono de Jordan vibró. Un mensaje de su asistente sobre una maleta extraviada en el aeropuerto JFK. Frunció el ceño al recordar la llanta negra que había dejado en la puerta de embarque con las prisas. Contenía $100,000 en efectivo para un discreto acuerdo comercial y documentos que no podía permitirse perder. «Ocúpate», respondió, pero la inquietud lo invadió. Había construido su imperio sobre el control, pero allí estaba, resbalándose. Sarah Matthews se secó el sudor de la frente mientras balanceaba una bandeja de tazas de café en el restaurante. A los 29 años, su vida era una rutina de doble turno, trabajando de blanca de día y de camarera de noche. Su apartamento en el Bronx era una caja de zapatos, con las paredes tan delgadas que se oían las discusiones de sus vecinos. Las deudas se le pegaban como ropa mojada. $30,000 en préstamos estudiantiles, $15,000 en facturas médicas del tratamiento contra el cáncer de su madre. Su madre, Diane, había fallecido hacía 6 meses, dejando a Sarah con un vacío que ningún sueldo podía llenar. Diane había sido su ancla, una mujer que había trabajado como empleada doméstica durante años, siempre con una sonrisa a pesar del trabajo. «Mantén la cabeza en alto, cariño», le decía. «El mundo es duro, pero tú lo eres más». Sarah se aferraba a esas palabras, pero últimamente las sentía como una burla. Su hermano Marcus estaba en la cárcel y su hermana menor, Cale, dormía en el sofá, soñando con la universidad, pero ahogándose en la misma arena movediza financiera. Esa noche, Sarah estaba en el aeropuerto JFK haciendo horas extra limpiando coches de alquiler. Agotada, se sentó cerca de la puerta 17 esperando un autobús retrasado a casa. Fue entonces cuando lo vio. La maleta, elegante y fuera de lugar, como un diamante en un desguace. El corazón le latía con fuerza. Miró a su alrededor. Nadie la miraba. Podía soportarlo. Desaparecer entre la multitud. Pero la voz de Diane resonó en su mente. Haz lo correcto incluso cuando duela. Con la respiración entrecortada, Sarah arrastró la maleta hasta el control de seguridad del aeropuerto, con las manos temblorosas al entregársela. La asistente de Jordan localizó la maleta al día siguiente. Estaba intacta, sin tocar el dinero ni los documentos, gracias a una camarera llamada Sarah Matthews. Intrigado, Jordan solicitó una reunión. No estaba seguro de por qué. Gratitud, curiosidad, o tal vez la necesidad de sentir algo real. Su vida era un carrusel de aduladores y contratos. Tal vez esta mujer que había elegido la honestidad por encima de una fortuna era un atisbo de algo que había perdido. Se conocieron en un tranquilo café de Manhattan.
Sara llegó con su uniforme de restaurante, las trenzas recogidas y la mirada cautelosa. Jordan, con un traje de $5,000, se sintió extrañamente fuera de lugar. Podrías haber cogido el dinero, dijo, inclinándose hacia adelante. ¿Por qué no lo hiciste? Sara apretó la mandíbula. Porque no era mío. Y sé lo que es perder algo que no se puede reemplazar. Su voz se quebró, delatando el peso de la muerte de su madre. Jordan asintió, reconociendo ese dolor. Le agradeció con un cheque por $10,000, un gesto que a él le pareció vacío, pero a ella abrumador. Hablaron durante horas, una pareja improbable. Sara habló del orgullo de su madre, de los errores de su hermano, de los sueños de su hermana. Jordan compartió fragmentos de su propia historia. Bronzeville, los sacrificios de su madre, la culpa de dejar atrás su pasado. Por primera vez en años, se sintió visto no como un multimillonario, sino como un hombre que aún seguía atado a un chico de los barrios bajos. Durante las siguientes semanas, se reencontraron, primero por casualidad, luego por decisión propia. Sara invitó a Jordan a su restaurante, donde comió huevos grasientos y se rió de su ingenio. Él invitó ella, a su oficina, una fortaleza de cristal, con vistas a Central Park. Era extraña, pero no impresionaba, su sencillez contrastaba marcadamente con su refinado mundo. Una noche, Sara mencionó el antiguo trabajo de su madre como empleada doméstica en una inmobiliaria. Jordan se quedó paralizado. ¿Cuál era la empresa?, preguntó con voz tensa. Sara nombró a Brooks Enterprises como su empresa. Su madre, Diane Matthews, había limpiado sus oficinas durante años. La mente de Jordan dio vueltas. Nunca se había dado cuenta. De limpiadores, nunca lo había pensado. La comprensión fue como un puñetazo. La madre de Sara había sido invisible para él, solo una trabajadora más en la máquina que él había construido. Sara también estaba conmocionada. Recordaba las historias de su madre sobre largas noches, sobre jefes que nunca la miraban a los ojos. Trabajaba para ti, dijo Sara con voz cortante. Y ni siquiera sabía su nombre. Jordan no tenía defensa. La culpa que había enterrado por su madre, sus raíces, el coste de su imperio, resurgió, cruda e implacable. El descubrimiento de Sara sobre su madre no fue la única sorpresa. Una noche, mientras ayudaba a Jordan a revisar viejos archivos en su ático, se topó con copias de los documentos de la maleta. No eran solo contratos. Detallaban tratos turbios, sobornos a funcionarios municipales, permisos falsificados y apropiaciones de tierras que desplazaron a familias de bajos ingresos. Brooks Enterprises, el orgullo de Jordan, se construyó sobre la corrupción. Sara lo confrontó con la voz temblorosa de ira. Por eso la gente como yo no puede salir adelante. Nos expulsan, nos quitan nuestras casas y lo llaman progreso. El rostro de Jordan se arrugó. Él sabía de acuerdos, los había firmado, convenciéndose de que solo eran negocios. Pero ver el dolor de Sara, el dolor de su madre reflejado en sus ojos, lo convirtió en algo personal. Intentó explicar: yo no empecé así. Quería construir algo para gente como nosotros de lugares como Bronzeville, pero en algún momento del camino, lo perdí. Sara no se dejó convencer. Lo perdiste porque dejaste de mirar atrás, dijo. Olvidaste de dónde venías. Los documentos eran una bomba de relojería. Un denunciante ya había filtrado pistas a la prensa, y la junta directiva de Jordan estaba en apuros. Se enfrentaba a una decisión: encubrirlo como lo había hecho durante años, o confesar y arriesgarlo todo: su riqueza, su reputación, su imperio. Sara también estaba en una encrucijada. Podía irse, quedarse con los $10,000 y protegerse. O podía presionar a Jordan para que hiciera lo correcto, incluso si eso significaba exponer al antiguo empleador de su madre y avivar su propio dolor. Una noche, en el apartamento de Sara, discutieron. Kale, su hermana,
Los escuchó con los ojos llenos de esperanza. Y. Miedo. Siempre me dices que luche por lo correcto, dijo Kale. Entonces, ¿por qué dudas? Sara miró a Jordan, con su determinación endureciéndose. Si no arreglas esto, lo haré yo. Jordan pasó una noche sin dormir en su ático mirando una foto de su madre. Vio sus manos, su sonrisa cansada y escuchó su voz. Sé. Alguien, no un multimillonario, sino un hombre, que arregló las cosas. A la mañana siguiente, convocó una conferencia de prensa. Flanqueado por Sara, admitió las malas acciones de la empresa, anunció su renuncia como director ejecutivo y se comprometió a cooperar con las investigaciones. La sala estalló. Las cámaras se encendieron, pero Jordan se sintió más ligero que en años. Las consecuencias fueron brutales. Las acciones de Brooks Enterprises se desplomaron y la fortuna de Jordan se vio afectada. Pero no se retiró. Liquidó activos para financiar una nueva iniciativa, Loretta Fundación Brooks, llamada así por su madre. Su misión era proporcionar vivienda asequible y capacitación laboral a comunidades como aquella en la que él creció. Le pidió a Sara que la dirigiera. Sara dudó. No era directora ejecutiva. Era camarera con un diploma de secundaria y un montón de deudas. Pero Jordan vio lo que ella no podía ver. Su resiliencia, su integridad, su capacidad de inspirar. Tú eres quien me recordó quién soy. Le dijo, tú puedes lograrlo. Con el apoyo de Kale, Sara aceptó. Se matriculó en clases nocturnas, aprendiendo negocios y administración. Mientras lideraba el primer proyecto de la fundación, un centro comunitario en el Bronx, construido en un terreno que alguna vez se destinó a un rascacielos de lujo, Jordan trabajó junto a ella, no como jefe, sino como socio, trabajando arduamente para conocer a los inquilinos, escuchar sus historias y reconstruir la confianza. Su vínculo se fortaleció, no en el romance, sino en algo más profundo, un propósito compartido. Sara encontró su voz al defender a personas como su madre, que habían sido invisibles durante demasiado tiempo. Jordan encontró la redención no en la riqueza, sino en la retribución. Una noche, en la inauguración del centro comunitario, Sara se dirigió a un grupo de familias con voz firme. Esto es para mi mamá, dijo con lágrimas en los ojos. Y para todos los que seguimos adelante, pase lo que pase. Jordan observaba desde la barrera, con un orgullo silencioso en el pecho. Había perdido miles de millones, pero había ganado algo que no sentía desde Bronzeville. Un sentido de hogar. La maleta, que una vez fue un símbolo de avaricia, se convirtió en un punto de inflexión. La decisión de Sara de devolverla desencadenó una serie de acontecimientos que transformaron dos vidas y muchas otras. La Fundación Loretta Brooks creció. Con Sara al frente, su hermana Kale estudiaba arquitectura para diseñar casas para el futuro. Jordan, que ya no era multimillonario, pero seguía siendo rico, se convirtió en mentor de jóvenes emprendedores de comunidades marginadas. El legado de su madre se palpaba en cada paso. Al atardecer sobre el Bronx, Sara y Jordan estaban en la azotea del centro comunitario, con la ciudad extendiéndose ante ellos. ¿Crees que estaría orgullosa?, preguntó Sara, refiriéndose a su madre. Jordan sonrió, entintando su propio tatuaje. Ambos lo harían. El horizonte brillaba, no con torres de cristal, sino con la promesa de segundas oportunidades.